Muy buenas chuches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí un jueves más, preparando otro falso directo, estos tan guays que hacemos y tan divertidos. Hoy hablaremos de un genio, como el señor Hitchcock, el Alfredo, y me he traído a 5 genios, ¿no? Uno que es nuevo, que lo presentamos hoy, y a los 4 de siempre. Bueno, desgraciadamente. No, que estoy encantado con ellos. Que voy a darles paso, ¿vale? Y vamos al turrón, porque además tengo que preguntar a Frank, que es nuestra nueva incorporación, le tengo que preguntar unas cositas. Así que, hola Tomás. Muy buenas. Hola José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estamos? Muy buenas, encantado. Hola Álvaro. Buenas. Peter, ¿qué tal? Uy. Digo, congelado. Haciendo Harrison Ford. ¡Otro Harrison Ford! Estaba haciendo el Harrison Ford, sí. Lo habéis pillado. Lo de la patata, sí. Vale, nada, Fran, lo único que te quería preguntar, como, bueno, Dale. aquí le tenemos, es su primera participación. Luego veréis qué peli ha elegido y tal, y ya podréis juzgar. Pero voy a preguntar lo que pregunté a todos cuando empezaron en su primer día, ¿vale? Y es película favorito, ¿vale? Nada de, ay, la mejor de la película. Así pues así. Conan el Bárbaro, ¿qué cojones? Conan el Bárbaro, vale. Pues sí. ¿Director? Pues sí. A tope, ¿eh? Hostia, director unos cuantos, ¿eh? Igual Kubrick, como director, me parece que va por ahí la cosa. Pues vamos a llevar bien. La vieja confiable, ¿eh? O sea, vamos a... Sí, es un poco clásico, sí, el tema. Qué silencio, Álvaro. El otro día me acordaba de Peter Weir y eso, cuando escuchaba las románticas y todas las películas también, por ejemplo. Hostia, cosas así, ¿sabes? Pero bueno, y las dos últimas, actor y actriz, puedes meter a la Sofía de golpe. Sí. Hostia. Pues hostia, pues ahí ya no sé decir. Me gustan muchísimos. Bueno, a ver, pues eso, clásico. Pues igual Al Pacino, Robert De Niro, pues son mis debilidades. O lo fueron muy fuertemente. Y sí. Y como actriz, pues no lo sé. Luego te digo, cuando pienso un poquito. Me has pillado así un poco frío. También vale si está buena, que tampoco es un problema. Pues nada, Wonder Woman directamente. Ya. Vale, Gal Gadot, claro. Apuntamos alto, ¿eh? O sea. Sí. O bueno, sí. También tenemos una edad para decir Linda Carter, ¿eh? ¿No? Que eso te iba a decir. Que igual. Eso te iba a decir. Era una cosa muy tremenda, o sea, pero. Bueno, pues vamos a empezar. Todos conocéis a Alfred Hitchcock, ¿verdad? ¿Os suena? Me suena, sí. A mí, yo he tenido que buscarlo en Wikipedia, ¿vale? Pero ya me he hecho así un poco la idea. Y vamos a empezar con la primera película, que va a ser José Luis quien va a hablar, que es de 1944, que es Náufragos. Dale. Efectivamente. Yo he cogido Náufragos, que es una de las películas, yo creo, menos conocidas de Alfred Hitchcock, ya de su etapa americana, porque recordemos que él se va en el año 40 a hacer cine a Estados Unidos, bajo el ala protectora de David O. Selznick, y rueda Rebeca, la primera película que rueda allí en Estados Unidos. Bueno, Náufragos es una película que viene un poco a ejemplificar lo que él entendía por unidad de acción, de tiempo y de lugar. En este caso es acción, unidad de lugar, porque toda la película transcurre en un bote salvavidas. La película empieza con un barco que se está hundiendo, además se ve cómo se va hundiendo poco a poco la chimenea del barco, porque ha sido torpedeado por un submarino alemán. Luego el siguiente plano lo que vas viendo es todo lo que va flotando en el agua, que es proceso de lo que ha sucedido, y inmediatamente ya entramos en el bote salvavidas donde está la protagonista, que es Talula Barjek, pues así, pues muy bien repintada y muy bien vestida. A partir de ese momento empiezan a subirse diferentes personas que han sobrevivido al naufragio y se monta la trama. Se monta la trama porque uno de los que sobreviven es un soldado o marinero alemán que iba en el submarino, que a su vez ha sido hundido por la Marina Británica, y hay un superviviente alemán que sube al barco y a partir de ahí pues se monta en toda la historia. La película, hay que decir que es una idea de Alfred Hitchcock, pero que le dio a John Steinbeck para que escribiera una especie de novela corta, que luego el propio Steinbeck hizo el guión de la misma. Alfred Hitchcock no le gustó y pasó por otro par de guionistas hasta que al final hubo un guión que le interesó.
Hitchcock era un hombre que era muy dado a dibujar todo lo que iba a filmar. De hecho, él decía que cuando dibujaba la película, ya la película estaba hecha, que ya solo quedaba filmarla, que era lo más sencillo. Lo más difícil para él era dibujarla. ¿Y qué más cosas sobre Náufrago? Bueno, pues es una película que es de los grandes fracasos comerciales de Hitchcock. No fue nada bien acogida, entre otras cosas, porque lo que plantea la película es la diferencia que hay entre los supervivientes británicos y americanos, que siempre están entre ellos peleándose, y la unidad, digamos, de acción que tiene el alemán. Lo que quería hacer Hitchcock un poco es hablar de todo ese tema de cómo todas las democracias de preguerra y guerra estaban como muy distanciadas unas de otras, no acababan de coordinarse bien, y fue algo que pudo la Alemania nazi utilizar pues, para ir invadiendo y para demás. Eso está muy bien en la película. No sé si la habéis visto. Eso de las democracias que se pegan entre ellas me suena de algo, no sé de qué. Sí, es que no se llegan a poner de acuerdo en ningún momento. Incluso los 8 supervivientes que hay, o los 7 supervivientes, en este caso más el alemán, porque luego hay también una mujer que va con un hijo, pero el hijo fallece, un bebé, bueno, de hecho sube muerto ya a la barca, al bote salvavidas, y bueno, lo tienen que tirar por la borda y la mujer luego se suicida. Bueno, spoiler. Y los que quedan son, digamos, dentro de los países demócratas está un poco de todo el rango ideológico, desde el más fascista al más comunista. Y en ningún momento de la crisis son capaces de ponerse de acuerdo. Entonces, lo que el alemán siempre aprovecha pues, para llevar el ajo a sus sardinas, es decir, dirigir el bote donde quiere, que en este caso sea un barco alemán. Yo la vi hace milenios. Yo también. Entonces tengo un recuerdo muy difuso. Sí que sé, o bueno, por ahí leí, que esto también es lo típico, que ya sabéis que mi cabeza se va como la de HAL, 9000. Y me suena que hubo bastante jaleo en su época porque le acusaban, ya ves, de humanizar claro, simplemente por presentar un personaje que dices, mira, es nazi, ¿sabes? O sea, y resulta que es un señor, pues eso, que es un marinero y que está ahí, que puede tener sus ideas, pero que no deja de ser una persona. Efectivamente lo estoy humanizando porque lo estoy convirtiendo en un humano. No tiene es que en los 40 sacar a un nazi humanizado era sacarle con bocas y ojos, ¿sabes? O sea, Exacto, es que el estándar era, ¿sabes? Muy bajito. Claro, y luego yo creo que también lo interesante es, también desde el punto de vista técnico, que está rodado todo en el bote salvavidas. Exacto. De especial la unidad de lugar. Que eso luego en La Soga, por ejemplo, que no sé si alguien luego hablará de ella, está muy bien puesto la unidad de tiempo y la unidad de lugar. Que es una de las cosas que... Y la unidad de acción también en este caso. Esa es la película La Soga, es un poco donde él es capaz de aunar esas 3 unidades, que es lo que muchas veces busca. Esta de Náufragos sí logra hacer la unidad de lugar, que es rodar en un bote salvavidas, bueno, un bote salvavidas en un estudio, obviamente. Y hay imágenes, hay escenas bastante curiosas porque hay movimientos de cámara como si fuera o sea, el bote no se mueve, pero lo que se está moviendo constantemente es la cámara. Entonces, porque claro, lo que había en aquel entonces no es lo que hay ahora para recrear ese tipo de cosas. Vosotros ya sabéis que Hitchcock era muy dado a salir en todas sus películas. Entonces aquí tenía un problema. Aquí tenía un problema porque, claro, ¿dónde salgo? Estuve pensando aparecer flotando como un cadáver en el agua, pero dice que le da miedo a poder ahogarse, no sé qué rollos. Entonces, total. Y al final hay uno de los personajes que coge un periódico y uno de los anuncios es un antes y después de un producto para adelgazar. Por eso lo llamo Reduco, que Reduco es el nombre en este caso, del producto milagro para perder peso. Y entonces sale él en las 2 viñetas del antes y del después. Así que así logró también meterse en Náufragos. Igual de gordo en las 2, ¿no? No, un poquito más estilizado. Porque además, la idea he leído que la idea se le ocurrió porque él en aquel entonces estaba intentando bajar de peso, de 150 kilos que pesaba a 100, y estaba haciendo dieta y tomando productos, y así se le ocurrió la idea de entrar en la película, de esa manera. Ya. Justo como yo. Curioso. Qué lástima que en aquella época no estaba el Ozempic, porque... No lo sé. Eso no es la droga esta. El producto. Es que mezclo muchas cosas en esta vida. Pero es que a mí me suena que hay una sustancia ahora que es un... Sí, hay una sustancia por ahí, sí. Una sustancia. Como sea de esas sustancias, madre mía. La vi también el otro día, vaya tela. Exacto, que es de estas cosas que dices, igual si le damos 10 años para ver qué pasa, ¿no? Y luego ya si eso no la metemos, pues entonces. No, pero bueno, yo coincido. Y es una película que
quiero revisar, o sea, porque la vi hace un montón de tiempo y me atrae ese punto juguetón de Hitchcock de hacer cosas, de ponerse el mismo. A mí me gusta mucho la lectura política esa que os comentaba antes, de cómo están supuestamente los personajes democráticos o de países democráticos, cómo son capaces de llevar una línea de acción conjunta, pero sin embargo luego cuando, es que no sé si hacer spoilers ya, pero cuando tienen que encargarse del alemán, porque el alemán hace sus historias y sus cositas para sabotear las cosas, pues claro, ya se convierte en una especie de jauría también, entonces bueno. Una peli de 1944, ya lo de spoiler, lo siento mucho. Bueno, pues o sea, nada, no. pues cuando tiran al alemán por la borda, de alguna manera, no pasó por pues ahí. Se convierte en una jauría, incluso él lo rueda de espaldas, es decir, en ningún momento se ven las caras de los actores, sino siempre las espaldas como una jauría que van a por él y lo acaban tirando por sorpresa. A mí lo que me derrapa un poco en la película es como dos historias de amor que se producen en el bote. Que es un poquito, bueno. Vacaciones en el mar. De la época, hijo de la época. Claro, entonces ahí eso me chirría un poco más. Y una cosa que me gusta. El roce hace el cariño, o sea, Sí. Y una cosa que me gusta bastante es el personaje este que hace Talula Banjek, que es una actriz impresionante. Es como parte de la sofisticación, es decir, tú la ves en el bote, la primera imagen, y parece una mujer que acaba de volver de una fiesta. O sea, está súper maqueada, con un abrigo de visón, con un montón de joyas, y como poco a poco, a medida que va pasando la película, va perdiendo objetos. Hasta que al final lo que se queda, pues eso, no decir desnuda, porque en aquel entonces no es desnuda, pero se queda con lo mínimo. Entonces, es un poco lo que tienen muchos personajes de Hitchcock de mujeres, de que empiezan como muy, de alguna manera, muy estilizados y acaban luego como muy salvajes o muy naturalizados. Sí. Y el uso de elementos para muchas veces de escenario y tal, para explicar cosas, ¿no? En La Soga, por ejemplo, la parte de atrás, que es un ventanal, y vas viendo cómo se va haciendo de noche, por supuesto todo falso y tal, y está bien, es una manera de explicar el paso del tiempo sin necesidad de que alguien lo diga, ¿sabes? Y de una manera... O sin un cartelón ahí, súper, ¿no? 3 horas después. Después, exacto. Es que, hay una cosa que hay que decir de Hitchcock, que lo hemos dicho antes de entrar. Hitchcock rodó 53 películas en 52 años. O en 51 años, es decir, casi una película por año. De hecho, cuando estrena Náufragos es del mismo año que La sombra de una duda, que también es del 43. O sea, y luego es un hombre que también viene del cine mudo, es decir, que sabe que para expresar ideas tiene que utilizar imágenes. Claro. Eso es muy importante. De hecho, en el cine mudo, en el enemigo de las rubias, creo que es, tienes un hallazgo visual tremendo, que es lo del el techo de cristal. Dice, para simular los pasos que está dando alguien arriba y abajo, claro, como es cine mudo, tú no lo estás oyendo, y entonces lo que hace es poner un techo de cristal, ver a alguien andando y los personajes reaccionando, y entonces te está ya sugiriendo que hay un... Eso suena. Que eso suena. Y dices, este tío ya, dices, aquí hay un talento. Claro. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que iba a decir, enseña el libro. Sí, bueno, nos podemos poner turbios todo lo que queráis. Eso si queréis al final hacemos un de... ¿Nadie se ha pillado vértigo? ¿Nadie se ha pillado vértigo? No. Yo he cogido esta porque me ha parecido de las menores a reivindicar, pero claro, yo por ejemplo prefiero mucho, esta que cojo no están entre las 5 preferidas mías. Para mí Encadenados y Vértigo y Psicosis serían las 3. Sí, a mí me pasa igual. Yo siempre... De las que habéis elegido es la única que no he visto, ¿eh? ¿Cuál? Esta. Náufrago. Yo no la he visto. Sí. No la he visto tampoco. Me llama muchísimo la atención porque siendo una película estadounidense en el 43, en plena guerra, el tema que dices, que si fuese en Inglaterra sería distinto porque eran como más abiertos, pero en Estados Unidos era como que un tema que controlaban mucho. Entonces, que se produjese una película de este tipo me llama la atención. Claro, por eso te digo que hubo cierta polémica. Sí, o sea, porque, claro. Hay uno de los personajes que sube al bote salvavidas, que es un camarero que es de color, que es negro, y entonces cuando hacen una votación entre los demócratas para ver quién iba a ser el capitán, le dicen, ¿y tú qué opinas? No recuerdo el nombre del personaje. Dice, pero yo puedo votar. O sea, también la crítica, la ironía hacia... Como si anda, aquí sí puedo. Pues habrá que verla. Oye, Perdón.
No sé si, por sacar un tema así un poco general de Hitchcock, y seguramente será una obviedad o una tontería, pero a mí ya no sé si es porque lo he leído o se respira en el ambiente. O sea, está el cine y toda la historia del cine y todo Dios, y luego está Hitchcock, ¿no? Parece como una burbuja aparte de todo lo demás y seguramente bebe de lo que estáis diciendo, del cine mudo, de tal. Pero yo sé que siempre que pienso en Hitchcock, a lo mejor es por aquellas películas o por aquellos especiales que daban en la 2 y todo eso. Pues no sé, como que lo tengo un poco aparte de todo, ¿no? Como un universo en sí mismo, podríamos decir, ¿no? Es que es un caso muy particular. Bueno, lo iba a decir, sí. Es que es un caso muy particular dentro del cine. Es decir, es un tipo que no tiene ningún Oscar. Hostia, Sí, pues claro. mira, ni lo sabía, pero me parece acojonante. O sea, y nominaciones no sé si tiene una o dos. Lo voy a buscar porque no, me míralo, a ver. No, tiene un montón, porque ya con la muerte de los talones tiene. Vale, tiene perdón, ya sabéis mi cabeza. Pero Películas suyas sí, pero a lo mejor él como director no tantas. claro, Lo que sí es cierto que Hitchcock tenía un poco la imagen de director fácil y curiosamente son los franceses con Cahiers du Cinema quienes cogen y la figura de Hitchcock, digamos que la suben un poco a director de categoría y la empiezan a comparar con otros directores. Pero hasta entonces yo no sé también si es un poco por el paso por la televisión, por este tipo de películas que hacía de suspense y demás. La imagen de Hitchcock la gente no se lo tomaba muy en serio, sobre todo en Estados Unidos. Era un director creo que hacía películas. La podemos entender si pensamos en el primer Spielberg, ¿vale? O sea, el primer Spielberg, por ejemplo, yo sí que, quizá, no sé, por edad, pero sí que recuerdo que no, hasta que no llega a la lista de Schindler, es un director que la gente le reconoce, digamos, mérito técnico, ¿no? A nivel de crítica, pero como que no acababan de, o sea, E.T., tal, había gente que sí, que en su momento la reivindicaba, pero no era la unanimidad de ahora ni de coña. ¿Vale? No. O sea, había mucha gente que lo consideraba un director, pues, de palomitero. Y con Hitchcock yo creo que pasaba un poquito eso, porque además es un director muy peculiar, porque es un director de estos que juega. O sea, que por ejemplo lo hace también Spielberg. O sea, es un director al que no le importa que en un momento determinado te des cuenta de que hay un juego de cámara o que tal, porque es un juego narrativo que te está llevando a otro punto. Y yo creo que su genio donde mejor se muestra es en eso, en que se le vea la mano del director, pero que te da igual, porque te está llevando a un juego narrativo donde estás entrando sin ningún problema, aunque te estés dando cuenta de que te está llevando. Pasa en todas sus películas, por lo menos en todas las que yo he visto. Te va contando cosas que sabe el personaje o cosas que sabes tú porque sabes y te lo cuento de una manera. Esta cosa tan fantástica de llevar la cámara a un punto determinado porque a él le interesa. Porque a él le da la gana. Mientras estás oyendo no sé qué, no sé cuánto, en otro lado, porque se supone que la acción va por otro sitio, pero él te está mostrando lo que a él le interesa. Y luego la grúa de encadenados, ¿no? Por ejemplo, o en la soga, yo que la tengo reciente, que la vi anoche, y digo, sí, la volví a ver. Y te lo hace también varias veces. Hay un plano, por ejemplo, en el que está una señora guardando las cosas en el arcón y mientras estás oyendo tal, y es porque te está haciendo un suspense creciente, porque hay una cosa dentro del arcón, y te está haciendo un suspense creciente simplemente con un plano fijo. Está jugando y tú estás jugando con él, porque es un director que sobre todo se preocupaba del punto de vista y de empatizar con la audiencia, más que de la verosimilitud o de... Pero también es una cosa... Yo creo que es el primero, ¿no? Que se pone a hacer este tipo de cine sabiendo que el espectador sabe más que los propios personajes. Es el primer director de esta A mí no sé por qué me viene Ophuls, quizá, como director también juguetón, que también jugaba con un poquito con la... Pero en otros... Claro, es otro rollo. Sí. Este es más palomitero, por decirlo, como decirlo. Sí, palomitero, pero luego cuidado, ¿eh? No, que sí. Pero sí, también es la imagen que él daba, porque él siempre hacía una campaña de su película y se metía dentro de la propia campaña y luego jugaba, yo creo que jugaba mucho con su propia imagen, ¿no? De que como que no le importaba. Entonces, posiblemente la perspectiva que tenemos de, o que se tenía de él era distinta por eso. Es rara la película de Hitchcock que no tiene un hallazgo técnico o se enfrenta a algún tipo de... Yo ahora me estoy recordando, por ejemplo, Sospecha, cuando sube Cary Grant con el vaso de leche. Cómo la leche brilla porque han metido una bombilla. Para que sepas que el veneno va en la leche. Porque no hemos hablado de los famosos McGuffin de Hitchcock. En algún momento saldrán. Sí. Vale, os cuento, ¿vale?
que lo estaba buscando, habláis de las nominaciones, tuvo 5. En el 41 por Rebeca, en el 45 por Náufragos, en el 46 por Recuerda, en el 55 por La ventana indiscreta y en el 61 por Psicosis. No ganó ninguno, ¿vale? Vaya tela. No, Rebeca ganó mejor película, pero él no... Claro, pero ponte a mirar la cantidad de películas que hoy consideramos obras maestras. O sea, y que no están aquí. De las que te he dicho. O sea, de las que te he dicho, que de hecho hay alguna que no sé ni cuál es. Encadenados no lo has dicho, ¿no? Ni Vértigo tampoco. Nada. Ni Con la muerte de los talones, ni... O sea, Vértigo, que hoy en día sale normalmente siempre en las listas como de las mejores películas de la historia, siempre está en un top 5. A mí es su mejor película. Para mí sí, lo que pasa es que no necesariamente es la que más me gusta, pero sí es la que considero como la más redonda a muchos niveles. Pasamos a... Mira, ya que estás hablando, vamos a pasar a la soga. Pero un segundito. Perdona, Tomás quiere decir algo. Como comentario sobre el tema de Náufragos, de vuelta un poco a la barca, esto es mi manía de que las ideas se reciclan y van y vuelven, ¿no? Ya en 1819 se pintó, Guirot pintó un cuadro que se llama La balsa de la Medusa, y la historia que te cuenta es una historia real de un barco que se hundió en 1816, y precisamente lo que ocurre es un poco esta trama de cuando llegaron, en 1816 en Francia, el hundimiento de la Medusa se convirtió en un evento de estos, una noticia de importancia nacional y de interés nacional, y por las cosas que contaban los supervivientes que habían vivido en la balsa, en la única balsa que sobrevivió a ese viaje. Al final no deja de ser una balsa tras un naufragio, no deja de ser un entorno perfectamente controlado, cerrado, y donde los personajes pues al final tienen que dar rienda suelta a lo más alto, a lo más bajo, y es un poco lo que marcó a la sociedad después de las noticias de la balsa de la Medusa. Cómo los supervivientes se habían convertido poco menos que en muchos casos en animales que habían sobrevivido a base de incluso de canibalismo. ¿Vale? Y me parece muy curioso porque algunas imágenes de las que he visto, yo sí recuerdo haber visto esta película hace miles de años, pero sí que es verdad que algunas de las imágenes que he ido viendo mientras ibais hablando y tal, sí me recuerda mogollón al cuadro este de Gricot, de la balsa de Medusa. Al final no deja de ser un espacio cerrado, una barca que te puedes venir abajo en cualquier momento, que no tienes dónde ir, no tienes comida, no tienes agua. Yo creo que reseñable dentro de la filmografía de Hitchcock, la película es reseñable por el tema de las dificultades técnicas de rodar 8 personajes dentro de un espacio pequeño, más que la historia en sí o lo que queramos decir. Muy teatral, muy teatral. Es un Reservoir Dogs, ¿no? Un Polanski. O sea, es de estas cosas de un rollo muy cerrado. Y yo creo que es eso, que a él le gustaba jugar, le gustaba ponerse retos y... Claro. Luego pensad que estamos hablando del año 44. Si ahora, por ejemplo, fuera un director moderno, ¿quién no haría en esa barca? A saber. O sea, yo, de hecho... Claro, la cantidad de cosas que este hombre haría, por ejemplo, con los efectos ahora por ordenador es que no lo sé. O sea, si ya con 4 cositas en aquella época... Sí, el tema técnico, dices. Sí, técnico y moral. Puro y duro. La degradación de los personajes también, porque aquí hay una degradación, pero tampoco hay una degradación a llegar a ser animales. Vale. No, porque poco hablamos, o sea, bueno, poco se habla, se ha hablado, de Hitchcock se ha hablado de todo, pero que también un punto muy importante, por ejemplo, es el tema de la moral de sus personajes, su concepto del bien y el mal, y luego, y las madres, pero bueno, eso ya. Sí. Y las rubias. Las madres. Ya ha salido. Las rubias, y las madres rubias. Y las madres rubias. Vale, como decía yo lo de Náufrago, lo de muy teatral, voy a pasar a otra que me parece muy teatral, que es tú, Peter, que es La soga. Claro. O sea, ¿vale? La soga es que es otro experimento. Del 48, perdón. Sí, del 48 es su primera película a color. Cuidado. Porque es muy importante, porque luego es verdad que es un director que yo creo que utilizó el color muy bien. Probablemente, no te digo de los que mejor ha usado el color,
pero ahí estaría, porque en Vértigo, o yo recuerdo, creo que era en Topaz, era donde hay una muerte probablemente que está considerada como una de las muertes más bellas de la historia del cine, ¿no? De una mujer cayendo con un... La de Marion Cotillard en Batman. Sí, está en ese nivel, está en ese nivel. Bueno, La Soga 1948 es una película que parte de una premisa muy simple y es dos tipos adinerados deciden practicar un deporte que consiste en asesinar a un amigo suyo, estrangularlo y meterlo dentro de un arcón y montar una fiesta a la que invitan a la novia del asesinado, a los padres del asesinado y resulta que, bueno, de esa premisa que dices, pero en serio, es una premisa que viene de una obra de teatro de 1924 con el mismo nombre, que a su vez se basaba muy lejanamente en un hecho real la obra de teatro es del 29, el hecho real es del 24. De dos pijos adinerados que se habían cargado a un chaval de 14 años por el simple placer, por aburrimiento, por demostrar que ellos eran capaces de poder hacer algo así y salirse de rositas, evidentemente, o spoiler, no sé si fracasaron en su... Exacto. Y claro, de La Soga es que tiene mucha soga que cortar. Porque de hecho, es una película que está hecha, como todo el mundo yo creo que a estas alturas ya sabe que le gusta un poquito el cine, en un falso plano secuencia, porque hemos de decir que casi todos los planos secuencia son falsos. Son mentiras. Déjalos vivir en la felicidad. Sí, eso te iba a decir. Ya lo sé. Me has jodido varios, ¿eh? Ya lo sé, y además son probablemente la sacada de chorra absoluta de un director, o sea, de una directora. Es cuando dices, yo ahora cojo y hago un plano secuencia para... ¡Ah! Aquí yo soy el más grande. Pero aquí, curiosamente, es un plano secuencia que si no vas avisado, probablemente no te des cuenta. O sea, o si no conoces el medio y tal. Yo, de hecho, he hecho el experimento con amigos y amigas que no necesariamente están muy metidos en el cine y lo ven, no les dices nada y le dices, oye, ¿te has dado cuenta de tal? Y dicen, ostras, no. O sea, sí que hay una cierta sensación de teatralidad, porque evidentemente hay un eje y la cámara se está moviendo y desplazando todo el rato desde el mismo eje. Es decir, tienes una sensación de que hay un escenario y una representación, pero no te das cuenta realmente de que es un plano secuencia largo o un falso plano secuencia largo, porque sí que hay alrededor de una decena de cortes, la mayor parte de ellos están escondidos, que por cierto ahora también se esconden. Ahora... y se notan. Si vas con un poquito de cuidado te das cuenta, porque dices, uy, esta nube de polvo. Uy, ¿por qué te enfocan la espalda? O sea, te pasan por la espalda. No sé por qué te metes con 1917. 1917, está muy bien, correcto. Está muy bien, me da igual. Me la pela lo que digáis. Es un plano secuencia continuo y ya está. Yo me lo creí, yo lo esperaba ahí. Está muy bien, pero que se nota dónde está el corte. Y dice, qué pared tan bonita. Y dice, pero claro. Está muy bien. Justo, ha pasado y se ha quedado oscuro. Se ha quedado, que dices, ostras, y de repente hay un... Bueno, eso pasa. Pero bueno, no tiene nada que ver. O sea, La Soga, por ejemplo, es verdad, se rodó en unos 18 días. O sea, que de plano secuencia, mis narices. Pero tiene es un enorme virtuosismo técnico porque funciona como plano secuencia. Es decir, lo importante de esta película ya no es el hecho de que si fuera o no rodada de una sola vez, sino de cómo está hecho de manera que podría haber sido rodado de una sola vez, si hubieran querido. Es un virtuosismo absoluto. Sabéis que se montaron, o sea, se cambió el suelo para que fuera un suelo que no hiciera ruido, porque la cámara se movía y, claro, porque la cámara estaba continuamente arriba y abajo. Entonces, claro, hay partes del escenario que aparecen y desaparecen, algo muy típico de los planos secuencia. ¿Vale? Plano secuencia casi todos, cuando la cámara se tiene que mover libremente, si ves el plano secuencia grabado desde otro sitio, vas a ver un montón de gente como hormiguitas moviendo, quitando cosas y volviéndolas a poner, porque esa es la gracia que tienen los planos secuencia. Pero yo llamo la atención, ya aparte del tema técnico, que a estas alturas se ha hablado mucho, lo de las bobinas, que en aquella época eran de unos 10, 15 minutos aproximadamente, y entonces eso obligaba a cortar, por eso siempre se ha dicho que no. También hay cortes narrativos, También hay cortes narrativos. También hay momentos en los que la cámara de repente está diciendo a alguien algo y dice, ¡pam!, edición y reacción de alguien. Lo bueno es que son narrativos, es decir, son cortes que están justificados por una presentación de un personaje clave o por la primera vez que alguien empieza a sospechar algo, ¿vale? Entonces tienes el primer plano de... Los actores
fantásticos, encabezados por por John Dahl, que es el psicópata de turno, Sí. Farley Granger, que también era un actor que también había aparecido en alguna otra película, y James Stewart, que ya sabéis, creo que el otro, cuando me asaltasteis y me dijisteis cuál era mi actor favorito, dije James Stewart porque me vino a la cabeza, pero es que era un grandísimo actor. O sea, y en esta película pasa también por todo un abanico de reacciones, de caras, de tal, que es un tipo sobre todo que te lo creías mucho, ¿no? Y en esta película le da un empaque tremendo a ese personaje. Y creo que la película, aparte de lo técnico, de los actores y de ese estilo visual que es muy teatral, creo que también yo lo destacaría mucho también por el mensaje político que tiene, por el mensaje filosófico que tiene, por el mensaje moral que tiene y sobre todo porque tiene una cosa que es muy moderna, que es contarte diferentes niveles de significado de una manera muy sutil. Porque claro, tú dices, vale, este tío, o sea, esta pareja, que por cierto en aquella época se hablaba de si eran homosexuales, de si no eran homosexuales, se dijo, además el propio Hitchcock decía que eufemísticamente se hablaba de eso en el estudio como eso, ¿no? Claro, no, eso. No se decidieron hacerlo explícito, también os digo, yo personalmente pienso que casi mejor, porque era la época clásica en que los homosexuales tenían que aparecer como asesinos o como luego acabar mal, como luego tal, ¿sabéis? Siempre tenía como una especie de... Para eso no me lo saques. Dices, para eso, pues. Sí, como que estaban un poco cucú, ¿no? Pero, sí, siempre. O sea, y eso, por ejemplo, lo hablamos con el tema de Emilia Pérez, que por ejemplo con los trans también pasa. Siempre hay una culpabilización, una exaltación y luego finalmente siempre acaban mal. Qué casualidad, que siempre acaban muertos, suicidados, tal. Dices, aquí habla más de nuestra sociedad que de ellos, pobrecitos. Pero bueno, el tema era que en este caso concreto es una película muy sutil, sobre todo para mí, en las motivaciones de los personajes, de los presuntos asesinos. Bueno, presuntos, los asesinos. No sé, no, presunto tampoco, ¿eh? Perdona, es el DG de periodista de sucesos. Y siempre que pienso en un asesinato, lo primero que digo es presunto por si acaso. O sea, chaurrondo. Exacto. Aunque lo hayan hecho delante de mí, digo, no, es presunto, digo, por si acaso, hasta que no venga un juez y lo diga. Pero en este caso es muy interesante porque, por ejemplo, yo la volví a ver ayer buscando una frase concreta que yo digo, esta frase, a ver si lo he soñado yo. Y es una frase que para mí es fundamental porque es una frase que en un momento determinado le dice el asesino a la chica que aparece, que la chica es un poco como el vector del asesinato, ¿vale? O sea, tenemos el asesinado, que es un chico que acaba de comprometerse, la chica que también está invitada a la fiesta y que también está invitado el exnovio de la chica, que resulta que es también amigo de todos, porque esto es un grupo de pijos que han estudiado juntos, etc. Y hay un momento en que te dice claramente que el asesino también ha tenido una relación con la chica. Y esto es muy importante, porque durante la película ellos se están justificando continuamente con una interpretación muy retorcida del superhombre de Nietzsche, que ellos, como en el caso real, tienen el derecho de poder asesinar a alguien simplemente porque son intelectualmente superiores. Sin embargo, Hitchcock, o en la obra original, y Hitchcock lo compró porque le gustó, no lo sé, en realidad te está diciendo que no es que sean moralmente superiores, intelectualmente superiores, es gente que tiene unos motivos muy bastardos, muy traumatizados y muy propios, pero que luego los visten de ideología o los visten de una moralidad previa. Se justifican. Y ahí lo que tienes es una metáfora maravillosa de lo que es el fascismo y de lo que es el nazismo. Dice, un montón de gente con muchos problemas, dices que lo que está haciendo es justificarlo a través de una ideología, lo que son posiblemente motivaciones inconfesables o poco confesables. Y como decís ahora, lo de la sensación de déjà vu cada vez que vemos las noticias, ¿no? Y dices, suena de algo eso que dices. No sé, es como si estuviese en el ambiente. Dices, este grupo de traumaos, de gente que tiene un serio problema, y dices, y ahí tienes todo el ramillete de aquella época, tenías un Mussolini, tenías un Hitler, tenías un Franco, tenías etcétera, etcétera, y veías todo ese ramillete y decías, pero en serio, y ahora estás viendo un poquito lo mismo. Y dices, y eso en esta película está. Y en esta película dices, y está en una frase, ¿eh? Está en una frase. Simplemente no se recalca más, no se subraya más, simplemente hay una frase en la que él dice, es difícil seguirte el ramillete de conquistas. Primero yo, después David y después Kenneth. Y eso se lo está diciendo el asesino a la chica, ¿vale? Y a partir de ahí ya vais jugando un poquito con todo. Yo creo que es una película estupenda. A Hitchcock la calificaba como un experimento fallido. Yo no estoy de acuerdo con él.
Yo creo que es una película estupenda, que es una película además, yo no sé si decir de las mejores de él, joder, es que tiene tantas tan buenas. Pero yo creo que es una película que está muy, muy, muy bien. Y sobre todo es una película que es estupenda para meter a alguien, ya no en Hitchcock, en el cine. O sea, yo creo que es una película que en un momento dado a alguien se la pones, la va a disfrutar, porque es una película que se bebe. Yo me puse ayer para ver los primeros 10 minutos y me la vi entera. ¿Te la viste entera? De ritmo. O sea, el ritmo es... Te coge, te lleva, es un baile de cámara, o sea, la cámara está avanzando continuamente. Es una coreografía, Es una barbaridad. Es una barbaridad, porque además todo con sentido. O sea, dices, claro que hay montaje, hay un montaje en plano alucinante. O sea, porque es el montaje clásico de Hitchcock, muy juguetón, solo que en lugar de ir a corte, la cámara se va moviendo como si fuera un ballet. Es una absoluta gozada. Y además es una película que luego cuando les dices esto, es muy difícil que no les pique el gusanillo de decir, o sea, con el cine se pueden hacer estas cosas. Entonces yo creo que es una película estupenda, no solo para empezar a amar a Hitchcock, sino para empezar a amar el cine. Y luego, como último, eso, recalcar que es la primera peli en color, que de hecho tuvieron que volver a rodar toda la parte final, los últimos 20 minutos, porque él no había quedado, le parecía que el final quedaba muy naranja. O sea, muy a la moda ahora. Sí. Se habían pasado con el atardecer, como la película va viendo un cambio de luz, porque se supone que va... Todo esto es en interior, claro. Y dices, pero está muy bien jugado. Y dices, ostras, nos hemos pasado con el naranja y está todo que parece... No me gusta. De todas formas, otra de las cosas de las que habla la película es que tú te puedes creer muy superior intelectualmente a mucha gente, pero siempre hay alguien que va a ser superior intelectualmente a ti. En este caso, James Stewart, que si no recuerdo mal, era el profesor de todos los pijos, ¿no? Esos que había por allí. Claro, era un profesor de filosofía. En algunos sitios, yo creo que es de filosofía, que me parece, no sé si lo llegan a decir, o simplemente dicen que es el profesor suyo, pero es un profesor que les había hablado de Nietzsche, del concepto del superhombre, claro, y dices, pero ellos lo habían interpretado como se suele pasar en estas cosas, como lo hizo la propia hermana de Nietzsche, y interpretarlo como simplemente una justificación para tus más bajos instintos, darle rienda suelta y luego justificarlo a posteriori, que es en realidad como funcionamos casi todos. Pero claro, esto a nivel político. Yo vi la película también hace mucho tiempo ya, la tengo que refrescar, pero también de alguna manera intentar engañar también al profesor es, digamos, ya la piedra de toque final de qué bien nos ha salido todo, ¿no? Sí, además de hecho, yo recomiendo verla. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención al ver la noche, después de tanto tiempo, es el dibujo tan acertado que hay del psicópata. O sea, porque son dos personajes, uno es el asesino, el actor material, y luego el otro es el inductor. El inductor es el psicópata perfecto. O sea, siempre además decían que había como un juego entre Nietzsche, el superhombre, y Crimen y Castigo, ¿no? Entonces, en Crimen y Castigo tendrías el personaje que se derrumba, que es el autor material, que vas viendo cómo la culpa le va saltando y se va derrumbando conforme va avanzando la fiesta. Y, sin embargo, el otro, que es el psicópata, que está disfrutando, que es el que tiene la idea de ponerlo en un arcón y montar la fiesta encima. La falta de empatía. Claro. La falta de empatía. Porque lo que quiere es demostrar que es superior. De hecho, por ejemplo, con esa relación que tiene con la chica, vas viendo que durante toda la fiesta está haciendo de Celestino para que se vuelva a liar con el que había sido su ex, porque él lo que le gusta es jugar a ser Dios. Exacto, marionetas bailar, ¿no? Y como él consideraba que el que era su actual no era digno de ella, porque ella ya había estado con él antes y se merecía algo mejor, porque hay un estándar, y dices, entonces yo voy a decidir que tienes que liarte con este. Y todo eso no está explicitado, ¿eh? Simplemente es un juego que vas viendo según avanza la película. Y sí, el personaje de James Stewart es muy trágico, porque al final se da cuenta de cómo lo que para él era un juego intelectual, que era hablar del superhombre, de cómo los seres realmente superiores podían crear su propia moral, etc., que es el mensaje primitivo de Nietzsche, que es un personaje muy vitalista, cómo hay gente que lo coge, le da la vuelta y lo utiliza para justificar. Bueno, su propia hermana, pero para cobrar más pasta, al final, para ganarse la vida, para vendérselo a los nazis. Y Hitler para lo que lo hizo. O sea, y probablemente ahora Elon Musk para sus... ¿Elon Musk? ¿Ese quién es? Yo no he dicho eso. ¿Qué Marte? Yo he tosido. Elon Musk no me suena.
Bueno, Hombre, pasamos al... Tiene toda la pinta de ir de ese palo. Pero bueno. que aquí había levantado el dedo y es el cigarro, Álvaro, perdón. Se ha hecho así, que digo, como en el cole. Es en la ventana indiscreta en la que construyó el decorado completo, ¿no? Como hablabais del atardecer y demás, en la ventana indiscreta fue la que él construyó toda la... Que cada propia ventana tenía su propia luz y su propio agua para que fuese de una forma determinada, ¿no? De hecho, para mí son las dos grandes películas del punto de vista. Es decir, del juego del punto de vista, tanto la soga como la ventana indiscreta tienen todo ese elemento en común. O sea, en la soga solo hay unos planos desde fuera que son al principio, que son en los títulos de crédito. Son los únicos planos de situación en los que no están dentro del apartamento. El resto todo se sitúa dentro del apartamento. Y en el caso de la ventana indiscreta lo que tienes es el voyeur perfecto, lo del voyeurismo también. O sea, es la hostia. Exacto. Y claro. Y estoy mirando hasta tal punto en la ventana indiscreta que su propia mujer le empieza a resultar interesante cuando la ve a través de la cámara y entra en el edificio. Exacto. Sí. Hasta entonces no le había ni hecho caso, pero la ve a través de voyeur total, sí. Y qué cosa tan perversa coger a James Stewart para estos personajes, ¿eh? O sea, sí. Bueno. Yo de Hitchcock igual, pues reconozco que, a ver, pues la psicosis, vértigo, todo lo que tú quieras. Pero yo, si tuviese que quedarme, creo que estas dos, la de la soga y la ventana indiscreta, son las que más me llegan. Más me parecen las más interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de historia, a lo mejor, más que otra cosa. Las dos las vi hace mucho tiempo, además, y no las he olvidado. Y otras que he visto posteriormente como que se han ido borrando de mi mente. Es que es muy difícil que no disfrutar de estas películas si te gusta el cine. Es decir, porque son una masterclass de todo. Es una masterclass de ritmo, es una masterclass de sacada de chorro. O sea, pues yo ahora me pongo esta limitación y no solo no lo convierto, no es una limitación, sino lo convierto en un punto fuerte. Y encima es que de una manera funcional para una historia. No es una sacada de chorra por sacada de chorra. Y esto al servicio de contar. Claro. La limitación viene la creatividad también, ¿eh? Es que ya te digo, es que si tú a alguien que no lo sepa y que no tenga mucha idea de digamos, del lenguaje cinematográfico, le pones la soga y luego le dices, oye, ¿te has dado cuenta de tal? Te va a decir, ostras, ¿no hay cortes? Claro. ¿Por qué no? Vale. Porque te has metido en la historia y te ha dejado llevar. Pasamos 11 años después. Vamos a dar un salto. Y vamos, bueno, Fran, te toca con esta que tiene las traducciones estas tan guapas que hacemos aquí. Sí. Con la sorprendente. Fíjate que no conocía el título original, North by Northwest. Sí. Que no sé muy bien qué quería decir el director pero vamos, viajan por la parte norte de Estados Unidos, quizás, no sé, alguna cosa así. Bueno, es un thriller de suspense, de acción y con unos cuantos giros inesperados que imagino que en su época pues funcionaban igual un poco mejor que ahora, aunque yo también la vi anoche, Peter, esta película, y me siguió sorprendiendo alguno de los giros. O sea, entras dentro de la historia y te la tragas hasta el final. Es que es muy divertida. Sí, es muy divertida y bueno, ya le comento muchas más cositas. La historia pues sigue al protagonista, a Roger Thorhill, a un Cary Grant, no sé si en estado de gracia, porque lo conozco, lo he visto en muchas películas, pero no en todas, no en muchísimas o como me gustaría, pero realmente está realmente bien en esta. Y bueno, este Roger Thorhill, pues lo confunden con un agente secreto, con un agente del gobierno, y bueno, se ve arrastrado una peligrosa conspiración y bueno, es perseguido durante toda la película. Yo recuerdo cuando la vi esta película, pues de muy joven, igual 15, 20 años como mucho, y decir, hostia, me atrapó desde el primer momento, desde el principio hasta el final. Y es esa sensación de decir, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están persiguiendo a este hombre? ¿De qué manera? O sea, la volví a ver anoche y empiezan, o sea, hay la confusión de que él es George Kaplan y luego piensan, ¿por qué lo han confundido? Me da igual, lo han confundido y tú entras dentro de la historia y empiezas a correr con él. Y como loco, además. Bueno, pues esta trama, o sea, se va no complicando, sino que se sabe desde el principio que lo van persiguiendo porque piensan que es un agente del gobierno y él pues tiene que ir averiguando quién le persigue y por qué razón y se ve siempre arrastrado por los acontecimientos, ¿no? Va como siempre reaccionando a lo que pasa
Y es verdad que llega un punto en la película que coge las riendas e intenta hacer alguna cosa que lo hace realmente, ¿no? Bueno, he leído varias cosas sobre la película. Me hubiera gustado investigar bastante más porque realmente este tipo de películas o estas películas están cuidadas, como decís, hasta el más mínimo detalle, desde el aspecto técnico hasta el guión. Y lo primero que quería reseñar es que el guión resulta que es de... disculpad que no me acuerdo del nombre, pero lo tengo por aquí, de Ernest Lehman, y pues investigando un poquito resulta que es el guionista de West Side Story, el guionista de Sonrisas y Lágrimas, y dice, hostia, igual no es casualidad que este hombre se va un poco de diálogos. Y la verdad es que hay un montón de puntos en la película donde el diálogo está pues realmente chispeante, ¿no? Dicen una serie de comentarios, una serie de cosas muy buenas. Las situaciones igual. Estaba pensando también qué escenas son las que más me gustan de la película. Y fíjate que a lo mejor hay gente que pone como más tonta la escena donde él está borracho. Y a mí me parece una genialidad cómo se escapa de ese accidente, cómo el tío borracho hace lo que puede conduciendo así y tal, y realmente se salva de esa situación. Me parece una brutalidad de escena. Y bueno, hay muchísimas otras cosas más. La música también está genial en esta película. Hay una escena que es la típica o la más icónica quizá de Con la muerte de los talones, que es la escena de los campos de trigo, de la avioneta y todo eso, donde no hay música. Donde no hay música y tú sigues el ritmo perfectamente, ¿no? Leía que eran 7 minutos de escena donde no hay ni un solo plano al azar, que es otra de las características de Hitchcock que habéis tocado, donde tiene una maestría a la hora de poner los planos, a la hora de la composición de cámara, a la hora de lo que decir de los colores. Quizás no haya sido un maestro como Stanley Kubrick, ¿no? De la fotografía o del color, pero sí que era un maestro del montaje y de la composición, eso 100% seguro. Y es una brutalidad cómo lo consigue. ¿Qué más deciros de la película? Bueno, unas cuantas cosas. A ver, tengo por aquí. No alguno, que son muy dados. Sí. Bueno, entrad cuando queráis. Yo creo que Álvaro también es una de las películas que deberías comentar, ¿no? Sí, pero me parece muy icónica. Me parece la más icónica, a lo mejor, de Hitchcock. Igual que a lo mejor me gustan más las otras, pero esta me parece la más icónica y la que más... ¿No es Psicosis? No, para mí no. Para mí, personalmente, creo que esta Psicosis es a lo mejor más reconocida por el público, pero esta, no sé, como que el Monte Rushmore, el avión, son como asocias muy claramente. A lo mejor la de Psicosis también. Ya, ahí me ha roto el culo. Bueno, pues no lo sé. Yo tengo mis dudas. Para mí, personalmente, es esta. Para mí pero hay un Hitchcock que es mucho esto, que es lo del hombre normal en circunstancias extraordinarias. Y esta es un poco el epítome de eso. Y el falso culpable también. El falso culpable. Sí. Esta hubo cuando parece ser que Ian Fleming, el de James Bond, cogió y dijo, ya le gustaba mucho Hitchcock y le dijo, oye, que he hecho la del Doctor No, que la hagas tú. Y Hitchcock dijo, no me interesa hacer eso, pero luego hizo Con la muerte de los talones, que es el 007, macho. Sí. Exacto. O sea, habla del Doctor No. Dijo, ¿cómo se llama el Doctor? No, pues eso. Por el amor de... Cary Grant... Es su respuesta a James Bond. Y de hecho, con esa vuelta de tuerca, que en lugar de ser un superagente tal, es todo lo contrario. Es un tío normal. Es un publicista que de repente se ve metido en esa tremenda movida. Y yo lo que también destacaría, lo has dicho tú, los diálogos. Es que la ironía que destila el tío en los diálogos. Dice, sí, es un publicista. Hostia, pero vaya ingenio tiene, vaya manera de contestar. Como buen publicista. Y esa madre. Brutal, la madre. Las madres de Hitchcock. No nos olvidemos de las madres de Hitchcock. Aquí sí. Aquí esta es espectacular. Los gags, el gag del ascensor. Es que es un hallazgo detrás de otro. Hostia, todos riendo. Mira, la actriz tenía un año más que Cary Grant y hace de su madre. O sea que hay que ser buena, para. Bueno, son Connery 12 más que Harrison Ford, o sea que tampoco era una cosa... De todas maneras, si os dais cuenta, se pone mucho el énfasis en las actrices de Hitchcock, pero se habla muy poco de los actores, los grandísimos actores que trabajaron con James Stewart, Henry Fonda, James Stewart, Laurence Olivier, Cary Grant, Claude Rains, o sea, muchísimos actores de calidad. Él crea mucho, de todas formas, en el tema del Star System. Sí.
Sí, sí. Oye, bueno, es que hay que verle el cuerpo a Cary Grant en esta película, macho, con 44 años. Pues sale de nuevo de cintura para arriba y dices, hostia, macho, si tiene abdominales, tío. Y No, pero dices, es que joder. Cary Grant, creo recordar que Cary Grant tenía pasado de acróbata también. Hostia, es que no me extrañaría nada, ¿eh? Creo porque que se él mueve muy bien. Bueno, de hecho hay una escena al final que le iba a resaltar, perdona, Peter, que directamente está escalando en la casa aquella y tal de diseño y eso en las montañas y dices, hostia, este tío se mueve bien, ¿sabes? Y no es un doble ni nada, sale directamente él. Él creo que tenía de rollo de acróbata, pero de no al nivel de Burt Lancaster. Burt Lancaster era de circo, era de variedades. ¿Vale? De hacer pequeños, creo que con su hermano. Es que me viene de, ojo, googlead siempre estas cosas que digo yo. Cuando las digo sin estar leyendo, peligro, porque igual me lo estoy inventando. Bueno, escucha, googleando también hay peligro, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, no, pero es que vi hace tiempo una noche temática sobre Cary Grant y me suena que decían que sí. Y eso influía, y eso tenía todo que ver con la fluidez de sus movimientos. Que eso pasaba con muchos actores de Hollywood. O sea, de que el pasado que tenían, a lo mejor como bailarín, en el caso de James Cagney o de Christopher Walken, influye muchísimo en su forma de moverse en las películas. Aunque sus personajes no tengan nada que hacer, no tengan nada que ver con eso. De las mejores caídas de la historia son de Cary Grant y Catherine Hepburn, la fiera de mi niña, macho. O sea, hostia, ¿cómo de caerse patas arriba, ¿sabes? Sí, eso es brutal. Bueno, oye, la actriz también, Eva Marie Saint, que siempre le cambio, está espectacular en esta película. Guapa. Espectacular. En las escenas del tren, en la escena después, o sea, una química que tienen los dos, brutalísima. La verdad es que me encantó también bueno, es que destilan peligro, dices, joder, aquí va a pasar algo en cualquier momento. Decían que era de las escenas más tórridas que había rodado y vamos, no sale absolutamente nada. Pero te lo crees todo, lo que sale en la pantalla. Sabes lo que va a pasar, sabes lo que van a hacer y están brutales. Luego, como los antagonistas, James Mason y Martin Landau. Hostia, ponlos ahora, tío. Da un miedo que te cagas. Por lo menos Martin Landau dice, joder, a mí, vamos, se me pone delante y dices, joder, sales corriendo, tío. Da miedo siempre. Es que él hacía mucho de malo, sobre todo en esa época. Sí. Y están brutales. Y luego un tema técnico, el tema de la iluminación. El color ya, la verdad es que no sé demasiado. En el tema de la iluminación, me encantaría saber, bueno, no lo he leído, no lo sé exactamente, pero deduzco, como además estábamos comentando, que Hitchcock era muy técnico y venía de esa iluminación en interiores. Él quería tener la iluminación absolutamente controlada y en esta película se nota un huevo, porque hay un montón, no hay un montón, pero hay alguna escena como esa del avión que está en exteriores. No había forma de rodar eso, yo diría entre comillas, bien. Hay mucha pantalla, ¿eh? Hay mucha pantalla. Hay muchísima, en los coches es todo pantalla y eso es lo que iba a decir, que hay escenas en exterior, pero hay un montón de escenas en interior donde se ve la iluminación clásica, dura, donde caen las sombras encima del cuello, de los hombros, pero en todo momento está controladísima. En la última escena de la mansión, de la casa donde están, hostia, estás viendo cómo está iluminado desde una pared de detrás hacia adelante, pero técnicamente es exquisito. El tío es brutal en la iluminación. Y aquí, a mí esta película, tampoco sé tanto de la historia del cine, pero me parece como que se están viendo dos mundos, ¿no? Se está viendo la transición entre esas técnicas y entre las técnicas de después. Supongo que habrá mucha película de la época en que pase eso. Pero aquí se ve clarísimamente. Es que él está continuamente avanzando. Por eso te digo que creo que quizá por eso no fue bien entendido. Porque él estaba como siempre, da la sensación cuando estás viendo algunas, no todas, pero algunas de sus películas, de que él ya está como 10, 15 años. Son cosas que luego haría Spielberg, por ejemplo, o que harían casi todos los cineastas de los 80, sobre todo, que cogían ese punto juguetón de divertirse haciendo cine, de jugar con la narración, y dices, y eso ya lo estaba haciendo él en los años 50, 60. Sí. O sea, 40. Sí, y ya casi por último, pues sí, a ver si queréis decir alguna cosa más. Es una película donde, bueno, el tema de los MacGuffins estos que se acaba y eso, y bueno, es espía, han robado algo, pero ¿le importa a alguien qué coño han robado? Si es que da exactamente igual. Psicosis. Si es que te da exactamente igual. O sea, y tú lo acompañas al protagonista y lo acompañas hasta el final y realmente te crees que el tío se meta, le dice que no a la agente secreto del gobierno y tal, le dice que no quiere más líos y eso, hasta que le dice, bueno, y si hay alguna posibilidad de estar con la mujer que te gusta, hostia. Y se levantan las antenas y dice, ¿cómo?
aquí estoy yo. Y al final te lo crees. Y vamos, y te lleva la película de la mano totalmente. Y se pone en peligro y pasa absolutamente de todo. También cuenta la leyenda que él quería hacer no sé si es muy leyenda, yo supongo que esto sí que será cierto, que quería hacer alguna escena en el Monte Rushmore. Y es otra de las cosas, las escenas de acción están muy conseguidas para la época y no sé seguro que se utilizaban dobles y eso, pero las escenas donde ellos están en el Monte Rushmore intentando bajando, las caídas te hacen daño, cuando se caen, hostia, dices, joder, aquí se ha hecho daño, tío, es pura roca y realmente pues están muy bien rodadas y muy chulas, ¿no? Y entonces contaba eso, que quería rodar alguna cosa en el Monte Rushmore y vino este guionista y dice, bueno, pues a partir de esa escena, pues construyó la película un poco hacia atrás, ¿no? Construyó el guión un poco hacia atrás. Y la verdad es que está muy sugerente. Muy chulas esas escenas también finales. Y como, mira, la última transición de cuando le está sujetando la mano que se va a caer, mira, habláis de spoilers, ya lo suelto aquí directamente, se va a caer la chica y la sujeta, la levanta y la llama señora Thornhill, ¿no? Y salen en el tren donde se habían conocido y eso. Sí, esas transiciones. Está brutal también, muy chula. Bueno, algo que aportar. Yo iba a decir, cuando has dicho lo de la edad, que ya fuera de off topic, cuando has dicho lo de que tenía la madre poca... Me está acordando, es que yo no he visto a Alejandro, pero creo que es Angelina Jolie, la madre de, ¿no? Sí, Colin Farrell. Sí. Tiene un año más. Que es verdad. Eso fue realizar y luego con lo de James Bond y tal, me ha recordado, ya lo comentamos, lo de David Lynch, de ¿quieres hacer la tercera Star Wars? No, pero voy a hacer Dune. Exacto, voy a meterme de la sartén al fuego, me voy a... Exactamente, ¿qué dices, hombre? ¿Con lona? No, yo salto sin red. No, pero yo ayer cuando estaba viendo La Soga, una de las cosas que pensé, de estos pensamientos un poco random también, es ¿qué edad tienen? Porque claro, es de estos momentos en la historia en que en las películas, los actores, las actrices quizá un poco menos. Siempre tienen la misma edad, tío. Los actores tenían una edad indefinida entre los 22 años o 21 y los 50. Y los 50 y algo. Sí, como los nigerianos de los Juegos Olímpicos, que dice que tienen 23, a lo mejor tiene 40, ¿sabes? Pero que tienes ese rollo de decir, y luego a lo mejor Cary Grant estaba haciendo de cuarentón con 60 años. Y dices, pero vamos para adelante. O sea, hablemos de Tom Cruise. No, pero a ver, pero es que en el caso de Cary Grant la verdad es que se le notaba un poquito, lo que pasa es que es verdad que como tenía esa agilidad natural y sobre todo esa actitud y ese dominio de la escena, quedaba un poquito lo mismo. Pero en algún artículo que leía dice, bueno, ríete tú de los Brad Pitt de hoy en día, ¿no? Al lado de Cary Grant. Y dices, hostia, es cierto que tenía una presencia acojonante. Hombre, Billy Wilder siempre decía que el mejor actor de la historia era Cary Grant. O sea, y que su gran frustración era no haber podido jamás trabajar con él. Luego estaba Humphrey Bogart, que parece que siempre tenía 60, cuando tenía 20 y pocos también. Es verdad, es verdad. Al revés, pero bueno. Como Marisa Paredes. Que mira, en aquella época triunfaba, porque ahí estaba con Lauren Bacall, que la ves con 19 años y te puedes... Hostia, impresionante. Y parece que tenga 30, tío. Claro, y te pueden decir que te dice 30 y dices, pues también. O sea, lo de Lauren Bacall es verdad, ¿eh? O sea, que dices tú. Claro. Pero era una época en la que todo el mundo tenía ese... No estaban marcados, por ejemplo, a nivel de moda, lo que era la adolescencia. La iluminación hacía muchísimo, ¿eh? Peter, que estoy convencido. Y esos trajes. O sea, bueno, sí, claro, la ropa y todo eso. Claro, teníamos que volver a vestir así. Sí, y con sombrero. Así vestía yo con 14 años con gabardinas, ¿sabes? Para entrar a la discoteca. a ver si así triunfo con una Lauren Bacall. No, sí. Por esas. Si hemos pasado de una otra que eran 11 años, pues ahora uno. 1960, Psicosis, ¿vale? Y le toca a Tomás el turno. Sí, así un añito, hizo con la de los talones, North by Northwest, y pasó a Psycho. Debo decir dos cosas antes de arrancarme con Psycho. Perdón, vale. Mirando, no, tranquilo. Mirando posibilidades de origen de título de North by Northwest, he visto varias. Hay una que me ha gustado mucho, que es que pueda estar tomada de un verso de Hamlet, en la que dice que él se vuelve, eso está loco cuando el viento viene del noroeste. Entonces, que cuando viene del sur me ha hecho mucha gracia. Hay otras opciones, pero a mí me gusta esa. Esa es la que el resto no existe. Esa es la buena. El resto me dan igual.
Y luego que yo voy a ver de Psycho, que es un de Psicosis, que es un clásico de terror, pero creo que no me produce tanto miedo como me produce la imagen que me ha venido a la mente de Christopher Walken bailando. O sea, lo que habéis dicho de que Christopher Walken era bailarín es como ese señor da miedo en reposo, pero bailando debe ser, absolutamente terrible. Y un excelente bailarín. Y en alguna película donde baila, y él tenía. Y James Cagney, que lo he citado también, James Cagney se le nota cuando dispara. Porque es el único tío, si os fijáis, que cuando pega un tiro en una película lo hace arrodillándose. Hay películas en las que... como Michael Jackson. Una cosa que dices, claro, es que y está haciendo de gángster. O sea, que me sí flipa mucho. Porque Christopher Walken me da miedo. ¿No estuvo metido en algún rollo con lo de Natalie Wood? Sí, que estaba en el barco. ¿No? Tiene una cosa turbia. Sí, esa historia da para un programa turbina. Yo creo que Christopher Walken da miedo hasta durmiendo. O sea, es una cosa, lo de ese hombre. Total. En Batman vuelve. Y luego tiene pinta de ser una excelente persona, ¿eh? O sea, sí, bueno. Decía ¿cómo se llama el loco? El Mel Gibson. En una entrevista hace poco que parece ser que fue a hablar, claro, imagínate, o que estaba sentado y se acercó Christopher Walken a hablar con él. Y dice que, claro, que él cuando le vio que venía Christopher Walken andando con su deje. Dice el otro, hostia, el otro. Y se acerca y se puso a hablar, y muy pausado, muy no sé qué. Y claro, Mel Gibson empezaba con el tema de yo vi al diablo que venía hacia mí a decirme una serie de cosas. Bueno, una gilipollez impresionante, ¿no? Pero sí es cierto que cuando te describe cómo va llegando y demás, encaja, dices, joder, es que se te hace en el caso de Mel Gibson sí que podemos meter en la misma frase las palabras Mel Gibson, nazis y daño neurológico, ¿eh? O sea... y alcohol también. Sí, pero bueno, en Batman vuelve, hace de tío normal, pero es el que más miedo da, o sea... Yo soy un tío normal, pero da mucho pero miedo. Es que lo había olvidado, tío. Ya, pues, yo le estoy viendo ahora en una serie que se llama Severance, que sale él. Una maravilla, sí señor. Una maravilla. Dale, Tomás. Voy. Psicosis. A ver. 5 películas de Hitchcock, pues tiene que estar Psicosis. Porque es historia de cine e historia de Hitchcock. Psicosis es una película, como ha dicho Marco, de 1960, que está basada en una novela que se publicó un año antes, en la novela Psycho, mismo nombre, Psicosis, escrita por Robert Bloch. ¿Y quién era Robert Bloch? Porque esto es interesante. Robert Bloch era uno de los autores que formaban parte del círculo de amigos cercanos de Howard Lovecraft, de Howard Philip Lovecraft, creador de los mitos de Cthulhu. De hecho, hay varias de los es uno de los epígonos, es uno de estos amigos que formaban camarilla con Lovecraft, con los que se cruzaba cartas, y de hecho es el creador de varios de los volúmenes arcanos que aparecen en la mitología de Lovecraft y de algunos primigenios. De Vermis Mystery, por ejemplo, uno de los libros famosos, pues a la lectura de Necronomicon, ¿vale? O el Cuites de Sgulls, son obra de Robert Bloch, y de hecho en estas guiños que se hacían los unos a los otros en este grupete de amigos, uno de los personajes de Lovecraft en la novela El Morador de la Oscuridad es el personaje que se llama Robert Blake, en alusión a Robert Bloch, porque Bloch hacía lo mismo. Ahí tiene varias novelas en las que el protagonista se llama Ward Phillips, en honor, o sea, cambiando el nombre, utilizando el nombre de Howard Philip Lovecraft. Entonces, bueno, pues este tipo, Robert Bloch, escribió una novela en 1959 que se llamaba Psicosis, y que a su vez estaba basada en un hecho real que había ocurrido, se había descubierto en 1956, sobre un asesino, un asesino, vamos a decir, en serie breve. Se supone que fueron 2 víctimas, pero quería más. Pero es que tampoco es de estas cosas que tampoco está muy seguro. Es pues en Wisconsin, en el condado de La Crosse, y se llamaba Ed Gein. Ed Gein, que luego ha tenido su propia película y que también inspiró personajes como Leatherface en... La de Vengadores, Endgame. A ver, es que Ed Gein mató poco, pero mató bien. Mató poco porque... Mató poco, pero queda, lo más terrorífico de Ed Gein, sí, más que en sí las dos mujeres a las que mató, que bastante ya son,
Ya sobraban dos. Más, de hecho. Sí, son 2 de más. Es que hacía Aircraft, fue un adelantado a su tiempo y entonces le gustaban las manualidades. Él crafteaba. Entonces, crafteaba. Claro, crafteaba, hacía manualidades. Él se hacía sus ceniceros, se hacía sus lámparas, se hacía sus tulipas. Sí. Pero las hacía trajes, con... que de ahí sacaron, por ejemplo, la idea de El silencio. Las hacía me lo temía, macho. Las hacía de piel humana. Sí. Y no que teóricamente no es de las personas, ojo, no es, o sea, las personas a las que teóricamente Ed Gein mató no dan para todas las cosas que encontraban en su casa. Pero él admitía que saqueaba el cementerio. Que cuando ¡Qué joya! Cuando has dicho 2, digo, yo tenía recuerdo de que, claro, de que aquello había sido como una especie de masacre, porque había muchos más, pero no reconocidos. Pero claro. No, lo que pasa es que luego inspiró muchísimo porque era especialmente truculento. Son incluso dentro del estándar de los asesinos en serie. Son dos, pero es eso, 2 reconocidos. Sí. Y luego con el tema de los cementerios se justificó mucho de lo demás, pero a ver, estamos hablando de 1956, a los asesinos en serie les quedan 10 años para empezar 15 años para empezar a ser tomados en serio, y entonces las investigaciones policiales tampoco iban por otro lado. ¿Vale? No es el concepto como tal. No, y de hecho hay una serie Mindhunter muy interesante. Exacto, te lo iba a decir, hay que recomendar siempre esta serie apadrinada por David Fincher, que es una maravilla. Por cosas de la vida estoy muy... Por cosas, sí. Y que sepáis que Tomás está documentando, muy bien documentado sobre el tema. Sí. Cosas de rol. Cosas está escribiendo efectivamente un suplemento. Muy bien. Sí, sobre esto. Puedes hacer publicidad también. Estoy preparando cosas de asesinos en serie, muchos. Cosas y muy variadas. Entonces, en fin, con todo este trasfondo, Ed Gein, con esta noticia recién revelada, porque a Ed Gein se descubrió en 1956 estos crímenes, en 1959 Robert Bloch publicó Psycho, y en 1960 Hitchcock rodó Psicosis. O sea, debió ser un momento de efervescencia en muy poco tiempo en el que llamó mucho la atención. Entiendo que llamase la atención porque esta es la típica noticia que debió marcar a Estados Unidos en su momento, estos descubrimientos de Ed Gein. Y nos presenta una historia que, curiosamente, creo que frente a otras películas y otros castings que habéis comentado de actores, de los actores que trabajaban con Hitchcock, recurre a un actor que hasta en ese momento era poco conocido hasta cierto punto, llevaba ya una nominación al Oscar, pero era un tío súper jovencito, ¿vale? Que es Anthony Perkins, y que es todo lo contrario a esos machos alfa que habían ido saliendo como protagonistas de estas películas y estos, pues eso, los actores que habéis comentado, y lo convierte en el protagonista de Psicosis, como el joven propietario, el joven dueño simpático, agradable de un hotel de carretera, de la casa que está allí, de Hotel Bates, Motel Bates, con la casa esta que está encima de la colina donde viven él con su madre, y que da un miedo, que es que tú según llegas a la casa dices, si es que de aquí no puede salir nada bueno. Que esa casa además se ha utilizado en Salem Slot, me parece, y en algunos... Es que la casa es un emblema, o sea, la casa de Psicosis pues es eso, es que es cultura pop, es un emblema, es un icono. La recepción del motel... Sí, todo, pero es que todo lo que este hotel, pero tú ves ese hotel, paras en ese hotel, ves esa casa y dices, mira, yo sigo hacia el siguiente. Si a lo mejor no pasa nada. O sea, no duermo en el coche. A uno que tenga piscina, yo sigo. Pero esa casa ahí. Y entonces, pues transcurre esta película que es un engaño. O sea, Psicosis es maravillosa porque es un engaño. Te cuenta una historia que no sabes lo que te está contando hasta que llevas 50 minutos de película, porque vas acompañando a la protagonista, a Janet Leigh, en su supuesta inmunidad de guión de protagonista, de señora que trabaja en un banco y ha robado un dinero, y parece que es como el que te está contando su historia de huida, ¿no? Es un poco...
cae en ese Hitchcock de casi de películas policíacas, como la que ha comentado Frank, como... Sí, o Sabotaje, o... El hombre que sabía demasiado, como estas cosas de un poco de conspiraciones y demás. Sí, de robos. Vamos a seguir a esta mujer por si a ver qué pasa, a ver qué se encuentra por el camino, y tú lo único que vas viendo es, ay, que para la policía, ay, que acogen el dinero, hay que acuchillar y muere en los 50 minutos de película y que es la protagonista y que era Janet Leigh. O sea, que es como si ahora mismo pones en una película a Tom Cruise de protagonista y te lo cargas cuando llevas 40 minutos. Lo que tuvo que ser ver esa película de estreno. Sí, sí, eso es lo que te iba a decir. Tú sí vas sin saber nada, porque ya todo el mundo sabe de qué va el tema, pero tú la ves sin saber nada. Y la cara que se te tiene que quedar, desde la famosa escena de la ducha, que aparece lo de los billetes y cambia la casa, que ahí te está diciendo, olvidaos de esto, esto ya, olvidaos de yo, que pasamos a esto otro. Mis hijos la vieron así. Mis hijos la vieron así. Claro, pues. Sin tener ni puta idea. Sí. Pues yo solo quiero decir que hay un escritor de literatura fantástica que lleva 5 tomos. Lo que te iba a decir, chúpate esa Martin, ¿sabes? con una bromita de estas, ¿eh? O sea, sí, pero que yo la vi así, ¿eh? Yo Psicosis cuando la vi, porque hace a lo mejor 30 años, no lo sé. ¿Os acordáis? Bueno, vosotros os acordáis porque sois de mi quinta. Había una cosa que se llamaban pero tenemos ya la memoria muy floja, ¿eh? Había una cosa que se llamaban VHS y había una cosa que se llamaba teletienda o similares que vendían Videoclub. packs. No, yo las compré. Yo compré un pack de películas de Alfred Hitchcock y venían como 14 o 15 películas. Era en una caja, claro, pues 14 o 15 cintas de VHS. Sí. Y era un pack y entonces ahí las fuimos viendo y yo Psicosis cuando la vi sabía lo de la escena de la ducha y sabía lo de la escena sobre todo de la escena de cuando se gira el asiento y aparece a madre, ¿vale? Pero no los ubicaba o sea, yo no había visto Psicosis y para mí no ubicaba esas escenas en el continuo de la película. Y cuando la vi, flipé muchísimo. Y es más, me hizo mucha gracia porque sabiendo lo que iba a pasar cuando se da vuelta la silla de la madre, pegué un bote que te cagas. Y era como, pero vamos a ver, si he visto esta escena 30 millones de veces. Es igual, pero entras, pero... Sí, entras y vas de fondo. Debo decir, en este caso, además, que el personaje de la madre de Psicosis, aunque pueda entrar en ese carácter de madres de Hitchcock que comentabais. Era un par de años mayor que normalmente. Era un par de años. No, realmente sí que está sacado de la historia de Ed Gein. La madre de Ed Gein, Augusta Kirk, era un personaje totalmente terrible que tuvo a hijo aterrorizado toda su vida y con una cabecita muy mala, y que cuando se murió Gein cerró la habitación donde estaba su madre y la dejó dentro. Es que, a ver, lo de la relación de las madres con los asesinos en serie... Sí, da para muchos libros, pero en este caso no es un añadido ni de Robert Bloch ni de Alfred Hitchcock. Es que está en la historia original de Ed Gein. O sea, Ed Gein, cuando se murió su madre, en vez de llamar a la policía y decir, oye, ahora un médico, cerró la habitación y dijo, ahí sigues, mamá. Ahí te ¿vale? Y ahí sigues y ahí tal. Entonces, pues bueno, yo no tengo mucho más que decir. Creo que Psicosis es un icono, es un hito de cine de terror, de cine sobre todo a mí, para la parte que me interesa, de cine de terror. O sea, creo que plantea una serie, por cómo plantea la película, la banda sonora, las soluciones, el retorno al blanco y negro, que ya hemos hablado de que Hitchcock estaba haciendo películas en color. Estamos en 1960, ya no solo Hitchcock hacía películas en color, las hacía todo Cristo Pichichi. Y él vuelve al blanco y negro para poder ofrecer escenas como la de la sangre en la bañera, que es chocolate. O sea, porque como al final lo que necesitas es una textura y no un color, pues es chocolate. Cosas de ese tipo. El sonido de los violines, que parece que están despellejando un gato cuando la están matando en la bañera, me parece que las puñaladas, estaban apuñalando un melón, en realidad. Sí, todo esto. Yo no sé si tendrá que ver lo del blanco y negro, la vuelta al blanco y negro, pero la película se rodó con los medios técnicos que tenía Hitchcock para hacer la serie de televisión. Es que es muy televisiva la película. Sí. O sea, los mismos medios técnicos que tenía para la serie fue lo que utilizó para rodar Psicosis. Entonces, yo no sé si Alfred Hitchcock presenta.
Y luego, si alguien está muy interesado en la escena esta de la ducha, yo vi un documental hace algún tiempo que se llama 78-52. 78 porque creo que era el número de planos y 52 los números de cortes de edición o algo de eso. Porque se titula 78-52, la escena que cambió la historia del cine. Está súper interesante. Curiosamente, no sé, creo que se le atribuía mucho a Saúl Bass, ¿no? O Sí. no sé si en la planificación, por lo menos, de la escena, no sé si el montaje final, pero se le atribuye mucho a Saúl Bass, que era el de los títulos de crédito. O sea, que era otro tipo fundamental en esa época de Hollywood. Además, es una película que yo creo que es que, claro, por eso es que Hitchcock abrió muchas puertas. Pero, por ejemplo, en esa película abre la puerta del slasher. O sea, de lo que ahora entendemos como el terror palomitero moderno, que probablemente es de los pocos géneros que se salvan de la crisis endémica del cine ahora mismo. Que es de los pocos géneros que siguen llevando gente a las salas, que es el slasher. Y dices, y lo está haciendo Hitchcock con una película. Porque aquí es verdad que no se ve, que no se está anticipando, no hay gore, ni hay... pero ya tienes esos elementos. Tienes la primera Scream Girl, que es la madre de la Scream Girl definitiva, que fue Jamie Lee Curtis. Sí, señor. Y por acabar con lo de padres e hijos, sabéis que Osgood Perkins, que es el hijo de Anthony Perkins, es el que ahora mismo está haciendo películas de terror fantásticas como Longlegs. O sea, que ahí estamos con sagas, ¿eh? Es muy peculiar. Oye, Psicosis a Terrifier 3. La delgada línea. La delgada línea, el pequeño. La verdad es que cuando hablamos de cosas así, de guiones o de cosas que adapta Hitchcock después a sus películas y tal, a mí me gustaría estar más en el interior de esas producciones, a ver hasta qué punto ese guión que le dan después le mete la mano, ¿sabes? Si la convierte en otra cosa o no, o ya escribían para él. A mí me encantaría saber. Yo creo que lo que hacía mucho era dibujar las películas, lo llevaba todo dibujado. Y precisamente este documental del que hablaba yo, el 78-52, toda esa escena de la bañera, a grandes rasgos, está todo dibujado. Está todo. En un storyboard, o sea, lo lleva todo como muy... Ya, lo que dije antes, él decía, la película ya está dibujada, ahora falta lo más sencillo que es filmarlo. Claro, tenía en tu cabeza la plasmaba. El mito era que alguna vez se quedó dormido. Claro. porque realmente él era el rollo de esto ya está todo hecho. O sea. Le pusieron Man of Steel y se quedó sobado. Bueno, y luego lo que ha dicho Tomás, la música de Bernard Herrmann es icónica. Es que hablabais antes de la iconografía del mundo de cine, películas de Hitchcock. Es que podíamos a vuela pluma casi sacar 10 escenas de sus discos. Es que ¿quién no conoce esas cosas? Lo que dice lo de la casa de tal, las socias. Sí, sí. O sea, es cultura lo de trascender, exactamente. Lo de la música de Psicosis, todo el mundo la conoce. A mí en Psicosis, curiosamente, mis dos momentos favoritos son dos momentos que no suelen estar mucho, pero que son el asesinato en cámara... el de la escalera. El de la escalera, que me parece una locura. O sea, pero una locura, dices, ¿cómo está rodado eso? Y dices que es la solución perfecta para que no le puedas ver la cara al asesine. Y dices, una solución elegante que funciona perfectamente, que estás casi... Ahora que nosotros tenemos ya otro bagaje, y dices, como un videojuego de estos. y le pega las cuchilladas. Y después otro momento que a mí me fascina, que es un momento en el que está hablando el personaje, está hablando Norman con ella y está comiendo, si os fijáis, está como comiendo unas pipas y de repente empieza a mover así el cuello y empieza como a acercarse y ves todo el cuello alargado y es un momento en el que parece tal cual un ave rapaz de estas que tiene, además está todo el rato jugando con las aves rapaces. Y es un momento que me parece absolutamente aterrador. Porque simplemente el movimiento del gesto, mientras él está como comiendo y tragando, y es de estos que dices, ostras, con una cosa tan sencilla y me estás poniendo los puñeteros pelos de punta, cabrón. O sea, y son hallazgos dices esto, o sea, aquí hay un tío muy inteligente, muy sabio que está jugando. Después de Psicosis, pasados varios años, tras la muerte de Hitchcock, Universal grabó 2 secuelas y Robert Bloch escribió, escribió 2 novelas.
Psicosis 1, Psicosis 2 y Psicosis 3. Entonces, pero bueno, el Zion estaba ahí, pero como olvidables son inexistentes. O sea, son cosas como ¿Habéis visto la serie? ¿De qué dices sí, eso? la serie de está bien, ¿eh? es maravillosa. Sí, yo no la acabo de ver, pero ostras, las temporadas que vi, tengo ganas de acabarla. Abundan en la madre, ¿no? Supongo. Sí, sí. No, pero está muy bien es Vera Farmiga, que es la que hace de madre, y el chico es... Y el chaval está estupendo también. Charlie... Y la fábrica de chocolate. Es el de Charlie la fábrica de chocolate. ¿Y la invención de Hugo también? Sí, es el doctor el Freddy Highmore. Sí, exacto. Freddy Highmore. Habla español mejor que yo. Sí, es verdad, porque no sé si estuvo aquí de intercambio, no sé. Sí, una última cosa también. Esa fue Gwyneth Paltrow. Este es el que aprendió y sabe hablar francés también, ¿eh? Gwyneth Paltrow estuvo en Talavera de la Reina. Sí, señor. Talavera de la Reina. No, simplemente por eso que has dicho lo de los juegos de personajes. Robert Black también es el nombre del personaje protagonista de Providence, un estupendo cómic de Alan Moore que yo no puedo dejar de recomendar ahora mismo. Ya está, me he dejado la cuña. Y ya está. Ya podéis seguir luego lo quito, no te preocupes. Ya podéis seguir. Mira, ya tengo actrices preferidas, perdonadme. Yo estaba ya ahí, tienes. Ya tengo actrices preferidas. Tengo 4. Ahora sí, corto esto y lo pego ahí para y ponlo al principio. Qué montaje, qué montaje. A mí me parece bien hablar de actrices. Como digan Hathaway, me estoy riendo todo el día. No. Mira, Andy McDowell es una de mis actrices fetiche preferidas. Bueno, y ya está, voy a decir 2 y ya está. Y otra es Emma Stone, por decir alguna muy reciente y que me parece espectacular. Estupenda. Sí, espectacular. Sí. Meryl Streep, que es la obvia y tal, pero también me gusta mucho, pero Emma Stone me parece que está a la altura de cualquiera de esas. Ya lleva 2, ¿no? ¿O 3? Ya está, 3, ya está, me quedo en 3. No, y Emma Stone está haciendo cosas muy interesantes. Y muy arriesgadas para una actriz. ¿eh? Sí. Eso es. Porque rodar con lancimos es complicado. Es tirarse a... Paso de Spiderman a... No, muy buena, la verdad que sí. Perdonad. No, por favor. Venga. Yo todo lo que sea, meter a Emma Stone en una conversación. Una conversación o en una cama. Todo lo que sea meter esto en Emma Stone, donde sea, está bien. Yo no he dicho. Álvaro, por favor, esos chistes los tienes que hacer tú. Yo no he dicho eso. No pongáis en mi boca palabras. Pero lo estabas pensando, da igual, no te preocupes, si lo hemos pensado todos, no pasa nada. No intentéis si lo sabes porque los aprendí. No intentéis leer mi mente, consejo. Pues, Marco, pasamos a... Sí, pasamos ya a la siguiente. Ya no hay nada más que decir de Psicosis, ¿no? Está todo dicho. A ver, o sea, hay libros, claro. Es que es como Vértigo, de hecho es de esas que son oceánicas, o sea que te puedes tirar ahí y decir, mira, es que este personaje... Pero sí, pero ponemos que es la más conocida, no hablo de la mejor, seguramente la que si alguien dices, dime una peli de tal, así, rapidito. Yo creo que como influencia cultural, probablemente sea de las películas de Hitchcock, te diría que sí. La película que ha tenido... Se ha parodiado en muchos sitios, referenciado. Más influencia en cultura popular digamos, o cinematográfica, porque anda que no hay gente que ha cogido de ahí. Y que en su día también se convirtió en un fenómeno comercial, ¿eh? O sea, que tuvo una carrera comercial tremenda. Yo creo que la de Hitchcock puede que la que mayor carrera comercial tuviera. Sí, pues probablemente. Vale, vamos 4 años después, ¿no? 1964. Álvaro, Marnie la ladrona. Marnie la choriza. La choriza, como puse la choriza, sí. Esta, pues bueno, a ver, para mí no es de las mejores, pero mi mujer siente pasión por esta película, así que bueno, pues adelante, ¿por qué no? Básicamente va de una chica rubia que se dedica a robar y otro tío, Tippi Hedren, y el Sean Connery, que tiene una empresa y entra esta mujer y se pone a robar. Hay una escena en la que está robando que es pues lo que hablábamos antes de la escenografía que tiene Hitchcock, que es la escena en la que ella está la cámara enfocando al fondo y tienes por un lado a ella robando la caja y por otro lado la trabajadora de la limpieza fregando. Y esta te mantiene, no sé cuántos minutos son de escena,
en la que te mantiene ahí como diciendo la van a pillar, y estás en tensión, y realmente dices, joder, qué bien construido que está sin hacer absolutamente nada, y además sin música. Creo que esas escenas sin música. Que además sería, esta película es la última que hace con Herman, su compositor habitual. Porque parece ser que la productora quería una película en la que hubiese dos canciones pop o dos canciones de la época. Y el Herman le convenció a Hitchcock para que no las incluyese, para que no lo hiciese, para que mantuviese su música. Y ya no gustó a los estudios, luego además fue un fracaso comercial, ya Hitchcock decidió no volver a participar con él. Y bueno, pues la película va ese rollito, lo que tiene el MacGuffin es que ella es una ladrona y no sé qué, y el dinero y tal, pero realmente hay una historia, es una especie de psicoanálisis del personaje de ella, de saber por qué tiene miedo al rojo, por qué no permite que le toque nadie y por qué, no me acuerdo de otra cosa, las tormentas, le da miedo a las tormentas, ¿no? Entonces hombre, ahí el tema sexual, que es el, sí. Claro, el Sean Connery que bueno, que de aquella época, que el 64, o sea, está en pleno auge, que incluso la Tippi Hedren, que es cuando le dijo a Hitchcock lo de, oye, mira, que vale que le pasa a esta mujer, porque tú has visto a Sean Connery cómo está, pues que está cañón. ¿Cómo me puedes decir que no? ¿Has comentado que era la película favorita de tu mujer? Sí. Ya sabes por qué. No entro. Por la música, por la música de Bernard Herrmann. Exactamente, porque la música. No, bueno, pero oye, quieras que no, al ser yo su marido, pues como que ni tan mal, ¿sabes? No, muy bien, tira. Claro. Y eso, y decía que Hitchcock, que claro, hija, que es que en eso está la cuestión, eso es actuar, ¿no? Verle que está cañón y no hacer nada. Y bueno, pues es la escena. A mí me gusta mucho la escena de. La vi en su momento, no sé si la vi antes o ya la vi con mi mujer, mi chica, mi pareja, y la he vuelto a ver un par de veces nada más. Entonces, yo me acuerdo de la escena de cuando se casan, porque él se casa con ella, la marca, ¿no? Es una especie de violencia. El tío es un. Si lo vemos ahora, sería una especie de sátrapa que ve una tía que le mola y dice, esta para mí, ya sea ladrona, y utiliza todos los medios para quedarse con ella. Dice, te vas a casar conmigo porque si no te denuncio, y la otra, como no le quedan más cojones, y se casa con él. Y en el viaje de novios, en el barco, que ella no puede que un hombre le toque, que coge, él se enfada y se acerca y le dice, ya no me toques, que me vuelvo loca, no sé qué, y se queda como extasiada, se queda como privada. Y coge Sean Connery y se acerca como quien no quiere la cosa, la engancha a un picado de su cara para que no se vea, la va tumbando, se acerca a él y ¡pum! Te sacan el ojo de güey del barco. Y es como decir, vamos, o sea, poco menos que ya está cagada y el otro le está atizando por todas partes como diciendo, toma lo tuyo y me importa una mierda qué es lo que te pase. Que es una cosa terrible. Es impensable hacer. Que es una cosa terrible que hacía mucho Hitchcock, o sea, lo de introducir perversiones muy particulares, que sí, que ahora sería muy difícil meter eso. Yo creo que esta película, toda ella sería impensable. En primer lugar, por la situación de ella. Y luego por cómo se comporta Sean Connery, que sería poco menos ahora que le habrían... Vamos, no volvería a hacer cine ese hombre en su vida. Y luego también por el final, por cuando se descubre, hay una especie de psicoanálisis de por qué le pasa esto, qué es lo que ocurre, que no sé qué, que al final se desvela, spoiler, que es porque resulta que su madre, atención, 7 años más joven que Tippi, que también tengo este dato. Las madres. 7 años mayor, perdón. Las madres de Hitchcock. Las madres. Que resulta que era prostituta y llegó un hombre y como que intentó abusar o intentó hacer algo con la niña y la niña le golpeó mientras que la madre intentaba defenderla y por eso la sangre en un día de tormenta y no puede que la toque un hombre. Y ya está. Y ese es el gran misterio de la película, ¿no? Más allá de eso, bueno, es la segunda colaboración, es en la que con Tippi Hedren, después la de los pájaros, que es... Parece ser que en esta se llevaron ya a hostias, porque
A ver, él estaba por como cosas. por cosas. Porque él estaba como muy enamorado. En su momento parece ser que de Ingrid Bergman, que era como la que más le ponía y no sé qué. Y como la otra pasaba de él, como de comer mierda, se intentó también meterle mano o meter ficha o meter lo que pudiese a la de Grace Kelly. Y como no pudo, pues ya se quedó con esta. Y esta parece ser que en todo momento lo dejó claro que era la quita de la China. Que después de Los pájaros, que bueno, volvió a hacer con esta y aquí ya estuvieron discutiendo continuamente. Parece ser que porque Tippi Hedren le dijo, parece ser que después del tiempo, pasado tiempo, dijo que lo que quería Hitchcock era mandanga y que ya le dejó claro que para nada. Y entonces durante el rodaje de Marina Ladrona parece que la puteó bastante. Sí. Otra curiosidad que fue cuando hay una caída a caballo, ella va a caballo y se cae, no sé qué, y bueno, Hitchcock era de hacerlo todo natural, él quería un caballo y tal. Pero no estaba convencido de que pudiese eso quedar bien, ¿no? Con un caballo y hacerlo, y era difícil. Y fue a Disney a consultar a ver cómo eran los animatronics de caballos. Y incluyó un animatronic de caballo, que debe ser como de las primeras veces. No sé qué escena es, pero hay reconocido que hay un animatronic de caballo. No, yo recuerdo una en que cabalga, sí, que está rodado Sí, yo pues, creo como con pantalla detrás. Hay pantallas, claro, mucho, sí. Porque el tío era así, todo lo que hacía con croma. Las transparencias de Hitchcock también. Sí, cantaban mucho, pero daba igual. Los coches, es que yo creo que cantaban en la época también. Sí. ¿Cómo conducían? Sí, que iban rectos y van a seguir. Aún en esta película, la de Con la muerte de los talones, aún los policías hace así, se incorpora y va con el volante recto. Digo, uy, qué raro, porque lo normal es que vaya haciendo así. Sí. ¿Marnie está entre a los pájaros o posterior? Posterior. Después. Vale, entonces, no es que lo de los pájaros, esta me parece que la rodó, le preguntaron que por qué había rodado, si ella dijo durante Los pájaros, que fue el anterior, que había sido un infierno, y dijo que es que si quería seguir trabajando en la industria tenía que rodar. A ver, Tippi Hedren también es una iba a ser Grace Kelly. Él quería a Grace Kelly, que volviese del Principado y no sé qué, pero claro, parece ser que el Rainero dijo, ¿cómo va a hacer mi mujer de ladrona y además psicótica y además... Además, con Grace Kelly yo creo que cuando anuncia lo del noviazgo tal con Rainero, están rodando Crimen Perfecto, puede ser. O Atrapa a un ladrón, son las películas. No sé cuál de ellas, creo que era Crimen Perfecto y me parece que le hizo repetir 10 veces una escena donde la apalizan y demás, como castigo como por... venganza, sí. Era de por ese casarse. talante, sí. A ver, Tippi Hedren tuvo también su... decís, bueno, igual no es una actriz que tuviera miedo del riesgo, porque hizo esa película que está considerada como la película más peligrosa de la historia del cine, que es la de Roar. No sé si esta de los años 70, donde ella y su entonces marido se les ocurrió la brillante idea de rodar con no sé cuántos leones. Es que me río porque... coño, porque vale, sí. Vale la pena ver... Creo que es la película que tiene el récord de mayor personal pero incluso herido. metieron a la niña. Sí. A Melanie Griffith. Algo pasó con Melanie Griffith y con los leones. Claro, que resultaron todos heridos. Sí, porque rodaron una con leones. Ellos estaban como en la creencia de que estos animales, si les tratas bien, no te van a hacer nada. Y dices, que son leones. Hasta que tienen hambre. Me parece como detalle interesante. Es una película muy divertida. Sí. Sobre de quién estamos hablando, o sea, de Hitchcock. Y lo avanzado que está en temas y tramas. El hecho de que Marnie Ladrona, por ejemplo, verse sobre el trauma, y que es una película de 1964, creo que habéis dicho, ¿puede ser? Sí, correcto. Sí, vale. Cuando el trauma es algo que a nivel médico más pues más serio, por así decirlo, estaba empezando a estudiarse. Pero él siempre tuvo un, o sea, en Recuerda, por ejemplo. Sí, pero me parece muy curioso que este señor vaya incluso, o sea, se plantó por delante de la sociedad en temas ya psiquiátricos. O sea, el trauma cuando empieza a estudiarse en serio es después de Vietnam, es cuando empiezan a llegar a Estados Unidos todos estos soldados que vienen hechos puré
porque por lo que han visto, lo que han vivido y experiencia de síndrome pues eso, de estrés postraumático. Y aquí tienes a este señor ya haciendo cositas con trauma sexual. Bueno, también es cierto que en las últimas películas como que sí que coge cierto matiz. Me recuerdo Marnie y recuerdo alguna otra de estas últimas películas de Hitchcock que también eran turbitas. No solo eso, Vértigo, Rebeca, tiene un trasfondo por ahí de mujeres maltratadas. Todo muy psicoanalítico, además. Sí. Vértigo rayaba la necrofilia. No rayaba. Yo me acuerdo la película cuando la vi muy tarde, Vértigo. Me pasó también con Psicosis, que las vi muy tarde. Y recuerdo que cuando Vértigo la vi la primera vez dije, pero si esto ¿Pero esto qué es? Esto es una necrofilia, pero como la copa de un pino. Sí. O sea, pero una cosa además muy descarada, muy obvia, con un matiz verdoso que digo, esto vas de nigromante, pero aquí queremos tumbarnos a la puerta. O sea, aquí ¿qué narices está pasando? De hecho, la Biblia sobre Hitchcock, que es lo del cine según Hitchcock, las conversaciones que tuvo con Truffaut. Con Truffaut, sí. Hablando de la escena cuando King Novak sale del baño, que sale además con ese vapor que parece que aparece verdoso, de un sueño, recién convertida en lo que es su mujer, que se ha tenido el pelo y demás. Hitchcock dice que quería haber, no rodado, pero dar la sensación de que James Stewart tenía una erección en ese momento. O sea, es el nivel ya del que hablábamos antes. Pero es que es maravilloso, y lo digo en serio. Es decir, es maravilloso no por lo turbio, sino porque estemos hablando de un director que dentro sea capaz de hacer eso. Del mainstream más absoluto, porque era el Spielberg de entonces. Te esté dando todas estas capas, todos estos subtextos que dices, están ahí, cógelo. O sea, yo os dije que cuando anoche vi La Soga me sorprendió la radiografía precisa, me gustaría saber si está también en el texto original teatral, del psicópata. O sea, cómo lo clava. Y estamos hablando de una película de 1948 basada en una obra de teatro de 1929. O sea, y dices, si tienes al psicópata clavado, el rollo narcisista, el rollo tal, el desapego, dices... a mí me parece personajes muy bien construidos, economía de personaje a base de diálogos, a base de 4 gestos, te están por eso dando mucha información, cosa que no consigue, por ejemplo, Nolan en vaya puya. Me tenía que caer así. Es que Nolan no habla de psicópatas tampoco, ¿eh? Yo quería apuntar dos cosas. Porque el principal psicópata es el... Perdón, ¿sí? Quería aportar 2 cositas. Una decías, Tomás, de lo del tema del trauma. Fíjate tú si no adelantado, sino incluso sí un poquito adelantado a su tiempo, en Encadenados, el MacGuffin es una botella de vino que es uranio para hacer una bomba atómica, cuando nadie sabía que en ese momento se estaba haciendo eso. Bueno, él dice que tiene, creo que había leído que él tenía como cierta noción de un grupo de escritores que le dijo que en Nuevo México estaban intentando hacer algo tal para contrarrestar el agua sabía que cosas. Estaban haciendo el agua pesada, sí. El agua pesada que estaban haciendo en Noruega los nazis y tal, pero te quiero decir que siempre sabía cosas. Es que Hitchcock... Y luego otra cosita muy rápida, el tema del material literario del que parte. A mí me da la sensación de que todos son materiales literarios con muy buenas ideas, pero con no mucha calidad literaria. Una excepción, ¿no? La novela de Daphne du Maurier y tal. Yo me quedaría con extraños en un tren. Me parece que es la mejor novela adaptada. El mejor material que tiene, que es de Patricia Jaime, me parece mucho mejor que Rebeca. Rebeca me parece un poco... Bueno. Y qué barbaridad lo que hace, por ejemplo, en Extraños en un tren. O sea, los hallazgos que tiene a nivel visual, desde el partido de tenis, con el asesino mirando fijamente, el asesinato reflejado en las gafas. Dices, es que, claro, no sé, ahora es cuando piensas en retrospectiva y dices, ¿y nadie se daba cuenta de que aquí tenías un genio de primerísimo nivel? O sea... Tuvieron que llegar los franceses para decirle al mundo, oye, que tenéis aquí a este señor. Claro, por eso te digo que me recuerda mucho al caso Spielberg, porque Spielberg tiene en Tiburón tiene absolutas maravillas de puesta en escena y de movimiento de cámara, pero absolutas maravillas. Y dices, y en aquella época seguía siendo considerado como un director pues de venta de palomitas, de tal, y dices, pues igual deberíamos hacérnoslo mirar un poquito. A ver, también lo era, ¿eh? O sea, tampoco, pero... Claro, pero que parece que hay cierta... Sí.
Es como lo de la chica guapa, no puede ser Sí, no puedes hacer un blockbuster que tenga calidad. Claro, exacto, cuando los hay. Sí, los hay. Sí. Dune 2. La pesadilla Decir de continúa. Hitchcock que creo que, a ver, él estaba muy metido cuando, creo recordar, y esto habrá que googlearlo, o no sé si googlearlo o meterse a investigar un poco más, porque estuvo metido en cuando la operación Market Garden, la que el otro día a que ganaron los nazis, pues resulta que creo que le consultaron o estuvo metido por el tema de las cámaras para que pudiesen grabar las tropas, los movimientos de tropas, los aviones espías y todo eso. Sé que ahí estuvo metido, no sé si fue en la Market Garden, pero bueno, ya como muy al final. Y posteriormente, cuando los americanos llegan a los campos de exterminio y se encuentran todo aquello, dicen, hostia, vamos a grabarlo para que la gente lo vea. Y lo graban, no sé qué. Y claro, esto llega a Estados Unidos, lo coge, no me acuerdo quién era, y lo mira y dice, pues si no era John Ford, o también estuvo metido John Ford, y hay varios nombres ahí muy interesantes, ¿no? Sí, pero dicen, Frank Capra también estuvo. Frank Capra, es que en el ¿Por qué luchamos?, que es una serie de documentales que los pasaron en la 2 hace bastantes años, son todos los documentales que hicieron John Ford, Frank Capra, etc. Para apoyar a las tropas. Eran más, exacto, estaban más metidos en el tema propagandístico, pero esto llegó porque realmente el que había visto las películas, que no me acuerdo quién era, ya lo miraré, dijo, esto está muy bien, pero no es creíble. ¿Por qué? Porque son escenas de un montón de cuerpos y esto no da ningún contexto. Entonces se fue y estuvo hablando con Hitchcock y le dije, mira, esto es lo que ha pasado, esto es lo que tengo, y Hitchcock dijo, efectivamente, esto es una mierda. ¿Cómo tienen que hacerlo? Tienes que rodar un plano en el que se vea a todos los muertos pasando, no sé qué, acercándote a uno de ellos, no sé cuántos. Y el montaje de muchos de esos documentales es del propio Hitchcock, de esos documentales, de esas escenas que se utilizarían luego en los juicios de Nuremberg y demás, son propias de Hitchcock. Él las grabaron y él las montó para que tuviese coherencia con lo que la gente supiese lo que estaba ocurriendo. O sea, para que tenga un impacto emocional, dices, tiene que haber un impacto. No buscaban impacto emocional. Era que la gente no se lo creía, porque lo que estaban viendo ahí era cartón. O sea, ellos veían cuerpos que parecían efectos especiales, cartón, piedra, y no transmitía. Y él tuvo que meterse a decir, no, mira, haz un plano general en el que se vea todo, coged a uno, montarlo dentro, para que se vea que son de verdad. Entonces, todo eso, para que la gente se lo creyese, porque era increíble. Para la gente de la época, y de Estados Unidos y de otros países, era tan increíble que no cuajaba, o sea, no lo veían como real. Y para hacerlo real, Hitchcock fue uno de los que se metió a montar. Como lo de la luna, ¿no? El propio Hitchcock tuvo como penitencia, entre comillas, por Náufragos, hacer 2 episodios de esto de Por qué luchamos. En el 44. Episodios. Con lo de episodios me ha recordado que tuvo lo de la serie de televisión. También. hemos hablado de la serie de televisión. Y sí, por eso, que también habría dado perdona, yo siempre me acordaré la del revólver. Sí, bueno, y la de los deditos. La de los deditos. Es que hasta para eso os acordáis de cosas, ¿eh? O sea, bueno, había libros de Alfred Hitchcock y los 3 investigadores, ¿os acordáis? Que eran buenísimos. Bueno, el recuerdo que tengo de ellos. Se vendía bien. Yo también. Yo me acuerdo, pero por eso mismo no los volveré a leer jamás. No, yo tampoco. Por si acaso. Bien. Bueno, pues yo creo que ya llevamos casi no, ya más de 1 hora 40. Yo creo que hasta aquí todo bien. Yo suelo decir lo que has dicho tú, Pon, de lo de la erección, con que hubiese puesto un ping, nos hubiésemos dado todos cuenta. Esa hubiese sido mi aportación a la película. Que pero nada. Él tiraba muchísimo de simbolismos sexuales. Sí. No era tan obvio como poner, ¿sabes? No era. No se podía tampoco. No era agárralo como puedas, ¿sabes? Pero digamos que. Pero sí que había mucho juego de ese tipo, ¿eh? Sí que había. ¿Algún día habéis dicho lo de esta ya no se podía rodar? ¿Algún día estaría bien hacer uno de películas que ahora son grandes obras maestras que a día de hoy no se podrían grabar? Desde lo que el viento se llevó hasta lo que quieras. Anda que no hay. Claro, la época ha cambiado, tío. O sea, me pido ya el nacimiento de una nación. Luego ya vosotros vais viendo.
luego ya repartís el resto. Vosotros cogeros el resto. Bueno, a lo mejor esa es la que sí que se podría hacer ahora. Ten cuidado. Sí. Sí, ahora mismo igual sí. Exactamente. O en un par de años. Con producción estadounidense. Y no digo más. Única y exclusivamente. Y Sudáfrica, ¿no? No, Sudáfrica, ¿qué va? Si Sudáfrica ahora. No, se lo digo por el caballero este. Sudáfrica hace. Sí, el señor. Elon Musk. Eso. Bueno, chicos, un placer. Bueno, Fran, a ver si tenemos más por aquí, ¿no? Aquí... Un placer enorme, ¿eh? He disfrutado mucho, disfruto viéndoos y ahora aquí dentro también. Más que oyéndonos, ¿verdad? Sí, sí. Estás más viéndonos que Igual. oyéndonos. Muy guay, muy guay. Muchas gracias. Uy, algo ha pasado, Marco, ¿pasa algo? Se te ha... Justo ahora, cuando ya estamos despidiendo. Se ha desincronizado. Mira el mini jack. A ver. Paga el wifi. Ahora. No. Se va cortando. Se va cortando. Pues nada, chicos. Despide Tomás. Despido yo. ¿Vale? Un placer y muchas gracias por participar a todos. Y nada, ahora nos decimos adiós un segundito y a los que hayáis visto de esto, pues nada, que esperamos que os haya gustado mucho. Hoy no voy a dejar a Marco solo en pantalla porque sería un poco absurdo mientras que ponerlo aquí haciendo ¿vale? Si lo hubiera rodado Hitchcock así, lo habría rodado por ahí. Lo haríamos así. Genio. Así que... Un poco Mars Attack, ¿eh? O sea, es un poco Mars Attack, sí. Así que nada. Muchísimas gracias y nos vemos en una semana si Dios quiere. Un placer. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós, cuidarse. ¿Qué ven mis ojos? Niños, pequeñuelos, personas diminutas y aún levantados.